Ya muchachos, vamos a comenzar enseguida y eh, déjenme compartir el PPT que he estado trabajando durante las últimas clases, ¿cierto? Y con el que hoy día pretendo cerrar, ya definitivamente. Aquí nos quedamos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Tienen buena memoria? Estábamos Sí, viendo los, sí, estábamos viendo los distintos tipos de esquemas. Bueno, hoy día pretendo avanzar, ¿sí? Hay alguien, pues déjenme abrir el chat. Ya, voy a dejar abierto ahí, ustedes no ven, pero yo tengo siempre abierto el chat, de tal manera que así voy chequeando los mensajes y al mismo tiempo voy tratando de estar pendiente de los mensajes que me van diciendo de forma oral al mismo tiempo. Bueno, recuerdo entonces que la semana pasada estábamos viendo los tipos de esquemas. De hecho, si ustedes se recuerdan, ya Eh, vimos varios, el que tenía que ver con las llaves, ¿cierto? El que tenía que ver con una estructura donde había un elemento en el centro y después se iban desglosando hacia abajo. Y yo le iba explicando que en el fondo eran distintas formas visuales de poder organizar la información, ¿ya? Entonces, por lo mismo, un esquema puede construirse de varias maneras, como dice esta diapositiva. Puede estar el título enfatizado con letras grandes y mayúsculas, pueden haber apartados enfatizados, como por ejemplo que yo vaya haciendo subdivisiones y a esas les vaya colocando distintos colores o les vaya colocando tipografías distintas, ¿ya? O como dice acá, apartados enfatizados a partir de los números, de las letras, que es lo típico que uno va ocupando. Pero lo más importante, y es lo que viene ahí en la cuarta idea que está puesta en la diapositiva, que las ideas sean jerarquizadas desde la más importante, ojalá, a las menos importantes, secundarias y finalmente las que complementan la información principal. Los matices y los ejemplos son aspectos complementarios. En definitiva, un ejemplo es algo que debería estar al final y que si es preciso que esté para aclarar alguna situación, se coloque. Si no es preciso y si con los elementos puestos con anterioridad se entiende lo que uno quiere transmitir, no debería tener la necesidad el que esté construyendo el esquema de colocarlo. ¿Ya? ¿Qué más? Divisiones y subdivisiones, dice acá, y sangrados ayudan a visualizar la escritura. Yo hablaba de sangrados la semana pasada cuando habían flechitas hacia el lado, ¿cierto? O hacia abajo. Ok. Eso en definitiva como para ir refrescando lo que vimos la semana pasada. Y hoy día vamos a avanzar, bueno, uso de elementos acá, ustedes se manejan mucho mejor que yo, aquí tomé algunas imágenes de Word, ¿cierto? Para explicar los elementos que uno pudiera ocupar. Me voy a saltar esa diapositiva porque en realidad es bastante simple y yo estoy seguro que la mayoría de ustedes lo manejan. Pero vamos a entrar finalmente a cerrar hoy día con la ventaja de utilizar esquemas, ¿ya? Dentro de las ventajas que tú vas a tener, cualquiera de los que estén al otro lado de la pantalla, es que te ayudará a la comprensión de los textos al estudiar. Por ejemplo, el hacer un esquema de hecho, yo no sé, ahí podría haber una variación o en el computador o a mano, eh, refuerza el hecho de que uno al tener que estar haciendo el esquema genera una especie de síntesis mental. Y al establecer esa síntesis mental uno clasifica y organiza la información. Si uno lo hace a mano, va a tener la oportunidad de volver a replicar lo que ya está en el texto, pero con sus propias palabras, o en su efecto, organizarlo de acuerdo a como uno lo observó. Y eso es súper importante, porque en el fondo la mayoría de los seres humanos funcionamos de ese modo. Necesitamos algo más concreto que nos permita tener esa conexión con aquello que estamos leyendo. ¿Por qué les digo eso? Porque paradójicamente hoy día, ¿ya? Y se los cuento a modo de noticia, salió un informe en Europa de la última prueba PISA, que la prueba PISA, si ustedes han escuchado alguno, es como la PSU o la PTU, pero a nivel internacional, la que mide el nivel de comprensión lectora y de habilidad matemática y científica de los países que pertenecen a la OCDE, que son alrededor de 49, 50, si no me equivoco, que son como los países más avanzados en el mundo. Y resulta que el estudio explicaba lo siguiente, que después de entrevistar a mucha gente, a muchos jóvenes, se dieron cuenta que aquellos que leen, por ejemplo, en papel, les va mejor que aquellos que leen en pantallas. Y segundo elemento importante, aquellos que trabajan con textos un poco más extensos, también les va mejor que aquellos que trabajan con textos cortos. Entonces, eh,
¿Cuál es el tema? Que cuando yo trabajo con textos extensos, como la información es variada, es siempre importante establecer elementos de síntesis que me permitan a mí generar en mi memoria los elementos esenciales de ese relato que es más extenso. Y por eso que se conviene o se une lo que yo estoy explicando con lo que los resultados internacionales han dado hoy día. ¿Ya? Si alguno lo quiere buscar, lo leí en el diario El País de España, donde salía y era un estudio donde se comparaba la realidad española con los restos de los países europeos. ¿Ya? Y a mí me pareció bastante interesante y dije, se los voy a comentar a los chicos hoy día en clase, porque en definitiva reafirma todo esto que yo estaba tratando de transmitir. Ya, eso. Y bueno, ahí aparece la otra idea que yo ya lo he dicho de alguna manera y que están comentadas. ¿Qué vamos a ver entonces de acuerdo a eso? ¿Qué es lo que es resumir? ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo voy a tratar en esta clase y pretendo avanzar un poco más rápido hoy día para alcanzar dentro de la hora y media a cerrar con lo que tengo acá en las diapositivas? Porque generalmente se confunde el resumir con el sintetizar, que lo dije dentro de la primera clase, si ustedes se recuerdan, cuando trabajábamos las habilidades generales de la prueba. ¿Ya? El resumen es una estrategia, como dice acá, que permite presentar los elementos esenciales de un texto o una situación y puede realizarse mediante 4 operaciones o macroestrategias llamadas de omisión, de selección, de generalización y de construcción. ¿De qué se tratan cada una de esas? Y ahí voy a ir comentando con cada uno de ustedes para que vayan interviniendo y enseguida les voy a ir mostrando algunos ejercicios. Dice, primero, lo de la estrategia de omisión consiste en quitar o omitir de un texto la información que se considera poco relevante o accesoria. Ejemplo, ¿ya? A ver si ustedes coinciden conmigo. ¿No les ha pasado que de repente están un poquitito cortos de tiempo y necesitan generar un texto que sea sintético de algo que le mandaron a leer? Entonces copian y pegan el texto completo y van haciendo lectura, y a medida que van haciendo lectura van sacando algunas ideas por de tal manera que después les queda un texto distinto del inicial, solo con aquella información que consideran relevante por cada uno de los párrafos. Yo voy cortando la palabra inútiles. No, para asumir. Claro. Y ahí alguien me dice por interno, vamos descartando y terminamos destacando todo el libro. Bueno, eso va para el otro lado, cuando en el fondo me cuesta discriminar, ¿cierto?, lo esencial de lo que no es importante, ¿ya? Y al final a veces terminamos subrayando todo, ¿ok? O también le pasa a algunos, y yo estoy seguro que algunos de ustedes pueden comentar, que de repente leen y no saben qué subrayar, o subrayan demasiado poco. No sé si a alguno de ustedes les pase eso. Me pasaba, pero antes. Ya. A mí Porque a también me medida... pasaba. Exacto, porque nos cuesta entender la importancia de las ideas dentro de una macroestructura, pero a medida que vamos creciendo y vamos leyendo más y vamos practicando, seguramente vamos entendiendo cuáles son las ideas que son más esenciales para poder entender el texto, pero eso es algo natural. Entonces, el resumir por omisión es una de las primeras técnicas que uno ocupa. Después está la selección, que es también una operación de omisión, pero en este caso el procedimiento consiste en elegir, seleccionar o subrayar la información relevante o más importante. O sea, ahora ya no corto, sino que dentro del mismo texto yo saco y coloco al lado o subrayo, que es lo que recién me estaban diciendo. Esa es la técnica más frecuente que uno ocupa. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Es que eh, creo yo, cuando uno hace subrayado, hay que tener en cuenta de que hay que lograr un equilibrio entre lo que subrayo, que sea importante, y que no me pase dentro de eso importante a subrayar demasiado, porque al final termino teniendo el texto prácticamente completo con distintos colores. No sé si a alguno de ustedes les pasa, pero a mí me ha tocado tener alumnos y alumnas que de repente tienen lápices como para la idea principal, otro lápiz para la idea secundaria, otro lápiz como para la idea terciaria y otro lápiz como para la idea menos importante, y así sucesivamente uno va a mirar sus textos y parecen, lo voy a decir irónicamente, un semáforo, ¿ya? Y visualmente
Yo hago a eso, me dice alguien por interno. Visualmente, de repente, eso te puede, en vez de ayudar, te puede confundir más. ¿Ya? Em, Ahora, no digo que a alguien no le resulte, pero generalmente es más complejo porque finalmente no termino haciendo la discriminación que yo debería de realizar. Ya, ahí alguien me dice que alguien usa el destacador para lo principal y la epidemina para ocupar otra idea. Yo lo que hago generalmente ya con tiempo, lo mismo que hace ahí el compañero que me comenta por interno. Subrayo con un destacador y si no tengo un destacador con un lápiz de cualquier color, rojo o negro, y, y al ladito generalmente le voy colocando con mis palabras lo que quieren decir esa idea o en su efecto, cuando considero que las ideas son muy importantes, muy, muy importantes, que no pueden dejar de estar, le coloqué un doble etiqueta al lado a la derecha. Otro me dice, yo ocupo negro para todo. Eso tampoco está bien, porque si yo ocupo solamente el mismo tipo de elemento, al final en mi cerebro no se hace la distinción visual entre qué es más importante y qué no lo es. ¿Ya? Em, Siempre es importante, ojalá, manejar, no sé, por lo menos un par de elementos, ¿ya? Que les permita visualmente tener una diferencia, porque muchos de nosotros, y eso lo van seguramente descubriendo con el tiempo, y yo estoy seguro que hay muchos de ustedes que ya lo saben, son visuales y además son memorísticos. Entonces después se acuerdan dónde subrayaron, de qué color y en qué parte del texto estaba aquello que le están pidiendo en la evaluación, ¿ya? Y cuando yo ocupo todo del mismo color, eso se me hace más difícil. ¿Ya? Eso. Después está la generalización, que es lo que se hace, se sustituyen una serie de conceptos o ideas por un concepto generalizador o incluso que los abarque. No sé si ustedes lo hacen, pero por ejemplo, de repente aparece un texto que yo esté leyendo sobre el clima y en el primer párrafo dice el clima es tanto, tanto. Entonces yo le coloco al lado definición de clima. ¿Ya? Y después, no sé, se caracteriza por esto, por esto y por esto. Y le coloco características del clima. Uno, no sé, es variable. Dos, no sé, depende del contexto. Tres, no sé qué otra cosa podría decir del clima. Eh, Se extiende por un territorio vasto, ¿ya? No sé si me explico, ¿ya? Y en el fondo no explico con mis palabras una idea. Lo que hago es colocar dos o tres palabritas haciendo muy sintéticamente el concepto al que se refiere en ese párrafo. Eso también ayuda, por lo menos para entender visualmente qué está donde está, ¿ok? No sé si hay alguno de ustedes que utilice esa técnica. No sé, parece que no. Ahí me contesta. Bueno, y por último está la construcción que consiste en reemplazar una, como dice acá, una serie de ideas o conceptos referidos a un tema o aspectos de un tema por ideas similares, pero expresadas de manera totalmente distinta, es decir, se realiza una elaboración personal del texto leído, que es lo que se conoce técnicamente como para, parafraseo, ¿ya? Es decir, en el fondo, yo leo una idea y al lado la escribo con mis propias palabras, ¿ok? De tal manera que eh, eso es bastante bueno porque la medida es, yo diría que es el nivel más alto que uno puede llegar a, a manejar, porque en la medida en que yo soy capaz de decir las ideas de otros con mis propias palabras y de buen modo, me va a permitir seguramente explicarle también a otros esas ideas y lo más probable es que cuando logro ese nivel es que ya lo que he leído lo he asumido y lo puedo transmitir en cualquier momento y no queda como algo que me memoricé para un momento X, sino que queda algo que queda guardado en una parte del cerebro y después puedo recurrir a ello cuando lo necesito. En fin, eso es. ¿Va quedando claro? ¿Alguna duda? ¿Se van sintiendo identificados con alguna de las cosas que voy diciendo? Sí, con alguna. Con algunas, sí. Obvio, sí. No todos ocupamos todo, pero de alguna manera vamos ocupando una cosa u otra. E incluso puede que haya otras cosas que ustedes también ocupen y que seguramente van a ir apareciendo en la medida en que yo vaya mostrando algunas cosas en la siguiente diapositiva. Ya, avanzo. Entonces, ahora, ¿qué características debe tener un buen resumen?
cosa típica que seguramente ustedes se han preguntado en el colegio, ¿ya? Primero, debe ser breve, ¿ya? Para lo cual es mejor no repetir. Me explico. ¿Cuántas veces no les tocó ver o ustedes hacer resúmenes que eran de, por ejemplo, un resumen de un libro y leer 3, 4 páginas? O irse a internet y encontrarse con el resumen de un libro que está en 5, 6 o 7 páginas. Al final, ¿eso es un buen resumen? ¿Qué creen ustedes? Es que uno de los factores puede ser la cantidad de páginas del libro. Quizás un libro de mayor amplitud en cuanto a páginas necesita de esas 7 u 8 páginas para resumir. Sin Ya. Yo creo, embargo, si profe, consideramos algo de 100 páginas, 7 es mucha para un resumen. yo creo, profe, que de todas formas de que sea un libro muy largo, de todas formas hay que sintetizar la idea principal y no requiere más de una página. Ya. Ok, es que qué bueno que lo dijo así, quiere sintetizar porque para allá voy en un rato más. Eh, el resumen generalmente es repetir información. Y por lo mismo, lo que acaba de decir ahí uno de sus compañeros, que dependiendo de la extensión del texto pueden ser 7 páginas, mucho o muy poco, yo también tiendo a estar de acuerdo con esa idea. Ahora, también tiendo a estar de acuerdo con lo que dice su otro compañero ahí que acaba de hablar, que es que una síntesis no debiera tener más allá de media plana o a todo reventar una plana, porque una síntesis corresponde a el desarrollo de la idea principal, de la esencia de la trama. En cambio, un resumen es, en el fondo, los elementos esenciales dentro de todo el texto que me permiten comprender la historia por completo. Profe, Entonces, dígame, por más compleja que sea la trama, por más compleja que sea la trama. Y ahí está la clave entre el que hace un buen resumen y el que no hace un buen resumen. Porque hay veces un resumen, en vez de aclararte las cosas, te las enreda. Por eso que es un ejercicio complejo de realizar. No sé si me explico. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo súper claro, que yo estoy seguro que puede que ustedes coincidan. La Metamorfosis de Franz Kafka, libro que generalmente se hace leer como en tercero medio, cuarto en algunos casos. Es un texto que si uno va a mirar en cuanto a las páginas que tiene el original, debe más o menos tener entre 50 y 70 páginas según la edición del libro, ¿ya? Y yo me he encontrado en internet con, lo leí en primero, me dice ahí alguien por interno, ya. Yo me he encontrado en internet con resúmenes de ese libro de 1, 2 planas y otros de 6, 7 planas. Eh, pero al final cuando uno va a mirar la síntesis de ese texto en el fondo, no debiera tener más allá de media plana. Entonces son cosas distintas. No sé si me explico, ¿ya? ¿Para dónde voy? sí, profe. Ya. Ahora, ¿qué otra cosa? Y aquí está el segundo elemento del que quiero anclarme, que es la claridad. Distinguir cada una de las ideas de las demás, o de los demás, como dice ahí. ¿Por qué es importante? Porque, eh, por ejemplo, doy otro caso. El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, que generalmente se hace leer como entre séptimo y octavo básico. Sexto a veces lo hacen leer a los niños más pequeños. Si yo voy a leer un resumen del Principito, generalmente el resumen me va a decir que, no sé, que el Principito vivía en un planeta X, que tuvo, no sé, eh, algún problema X y que después agarró, hizo un viaje y terminó llegando finalmente a la Tierra y ahí se encontró con X personas, etcétera, etcétera. Ya. Pero cuando uno va a mirar, por ejemplo, la síntesis de ese texto, la síntesis no debería tener más allá que un párrafo de tal vez de unas 3 a 5 líneas, porque en el fondo la importancia de ese texto es tan radical que la claridad del mensaje deberíamos tenerla toda. Y no sé si un niño de sexto a octavo básico logra
comprender a cabalidad, que eso ya es opinión personal, la esencia de ese mensaje que tiene ese texto, ¿ya? Que tiene que ver con el valor de la amistad, ¿ya? No sé si me explico, ¿ya? En el fondo la claridad tiene que aludir a que ojalá la estructura del relato esté bien clara y en el caso de una síntesis que apunta a lo esencial del mensaje que transmite el texto, es decir, el propósito. Y ahí voy haciendo distinciones, ¿ya? Por eso que el tercer elemento importante de un buen resumen es la jerarquía. O sea, yo tengo que rescatar, perdón, el orden correcto entre lo que va primero y lo que va después en segundo o en tercer lugar. En cambio, en una síntesis yo no voy a tener que hacer esa distinción, porque la síntesis no hace distinciones de ideas principales, ideas secundarias o ideas terciarias. La síntesis es aludir a la esencia del relato. Profe, Dígame. ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, que usted mencionó de la metamorfosis, que tiene más de dos lecturas? ¿En qué sentido tiene más de dos lecturas? A ver. O sea, en cuanto al significado del libro, lo que significa la trama. Porque por un lado está lo que todos leemos, que son las palabras como tomarlo literal, el otro buscarle otro sentido. Creo que tiene que ver con que el personaje cambiaba, pero de ser y no físicamente. Y la otra tenía que ver con, que es más como rebuscado, pero tiene que ver con su infancia y que estaba reflejando cómo se sentía él. Ya, mira, si yo me quedo en la parte del resumen, debería de centrarme en la parte más literal, en la trama, ¿ya? En cambio, si yo quiero aludir a una síntesis, ahí tendría que explicar seguramente lo que tú dices que tiene que ver con algo más profundo, ¿ya? Que el sentido de la historia. Y claro, en el sentido de la historia, en el fondo, la mayoría de los autores coinciden, en el caso de ese libro, en que el texto está tratando de explicarnos cómo el hombre contemporáneo, rutinizado, em, automatizado, podríamos decirlo, consumido por el mundo del trabajo, se termina convirtiendo prácticamente en un bicho metafóricamente porque solamente es un ente que provee y que en la medida de que deje de proveer, deja de tener valor. Y por ahí va la síntesis del texto. Y de hecho es un texto que está enmarcado dentro de un contexto histórico, cultural, y además dentro de un movimiento literario que es el surrealismo. Eh, entonces, en ese sentido, eh, obviamente que la interpretación o la síntesis va a aludir a eso. El resumen va a tener que aludir en que era, no sé, un joven que todos los días salía a trabajar, que era un comerciante, y que de un día a otro amaneció convertido en un bicho y que lo dejaron encerrado en su pieza y su familia poco a poco lo fue dejando de lado y finalmente terminó muerto. No sé si me explico. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ok. Sí. Ya. Hay alguien me pregunta por interno a lo que interpreta cada uno. A ver, claro, creo que se refiere al efecto estético, dice el compañero ahí también por interno. A ver, ahí hay un tema de cómo se utiliza esa palabra, la palabra interpretación. Eh, si nosotros interpretamos, siempre vamos a hablar de algo que es objetivo, ¿ya? Entonces, si estás queriendo aludir ahí al que dice por interno, si interpreta lo que cada uno, en el fondo tiene que ver con la opinión, con la impresión que le ocurre a cada uno. Eso es una lectura impresionista, que es más subjetiva, ¿ya? Entonces, en ese sentido, también se conjuga con lo que dice otro compañero ahí, que es el efecto estético. El efecto estético y la impresión que produce un texto dentro de una persona genera opinión y un punto de vista personal, pero la interpretación siempre tiene que estar sobre la base de elementos objetivos que están en el texto y que todos debiéramos de ver. Entonces, ojo con la utilización de la palabra interpretación, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese es un típico error que
ocurre en nuestro lenguaje estudiantil. Lo voy a decir así porque no es la primera vez que me encuentro con eso. Es que asociamos la interpretación, como la utilizamos en el lenguaje cotidiano, como a opinión y forma de ver las cosas desde mi punto de vista personal. No es lo mismo. Interpretar no es lo mismo que opinar. Interpretar es decir lo que en el texto está y no más allá de lo que en el texto está. No sé si me explico. ¿Ya? Eso, espero que ahí haya podido resolver el par de comentarios que me escribieron ahí por interno, y que si hay alguno que se estaba preguntando lo mismo, haya podido también hacerlo. ¿Ya? Ok, avanzo entonces. Espero que se haya entendido. Después vienen los tipos de resumen que aparecen. Y bueno, está el resumen de explicación, que es una síntesis de ideas principales exenta de aportes principales. Es decir, yo tomo las ideas del texto y para una elaboración de este tipo es necesario organizar en un discurso lógico las ideas expuestas por el autor. En el fondo es como si yo, voy a ser súper sencillo, si yo tuviera un texto que tiene 5 capítulos y fuera capaz de colocar qué es lo que pasó en muy pocas palabras en cada uno de los capítulos, y después eso los organizo de manera jerárquica, incluso cronológica, primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo. ¿Ya? Eso sería en una estructura o en un texto que tuviera una estructura lineal, como por ejemplo un texto expositivo, o por ejemplo podría ser incluso un texto argumentativo. Pero en un texto literario, dependiendo la época en la cual esté escrito y al movimiento que pertenezca, pudiera funcionar así o no. Ejemplo, ¿ya? Si yo voy a leer, por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada de García Márquez, yo sé que los capítulos están presentados en un orden específico, pero cuando tengo que organizar la estructura del orden de los hechos que se narran en la trama, están desordenados. Yo los tengo que ordenar en mi cabeza. Entonces ya es distinto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí no me funcionaría hacer un resumen de acuerdo a esta lógica de orden lineal y lógico, sino que yo tendría que ordenar en mi cabeza, y a lo mejor este rompecabezas en que los hechos están puestos en distintos lugares, presentarlos en el resumen de manera organizada. No sé si se va entendiendo lo que quiero decir. O a lo mejor alguno no ha leído el libro y a lo mejor no alcanza a comprender lo que yo estoy diciendo. ¿No? Nadie me escribe, nadie me dice nada. Bueno, asumo, espero que sí. Ya, avanzo. ¿Qué más? Otro tipo de resumen, y que es muy importante que uno más o menos pueda manejar, es el resumen de elaboración, que es la síntesis de ideas principales, relaciones entre estas, exposición de inferencias y aportaciones personales. Y aquí vienen los comentarios. ¿Ya? No sé si hay gente que de repente cuando está haciendo resúmenes va anotando las ideas principales y entre medio le va colocando con sus propias palabras lo que esa persona cree de lo que está escribiendo, incluso va haciendo reflexiones entre medio. ¿Alguien por ahí? Parece que no, nadie me escribe. Yo, me dice ahí alguien por interno, claro. Bueno, si usted está en este caso, eh, ya, exacto, mire, ahí me dice solo distinguirlo entre paréntesis. Eh, Muy bien. En ese caso, usted está haciendo un resumen de elaboración que es un nivel un poquito más complejo, porque acá en este caso se requiere de una mayor elaboración, ya que el lector ahora, autor, debe entregar apreciaciones personales relacionadas con otros temas o conocimientos anexos. ¿No le ha pasado que de repente están haciendo un resumen y están anotando la idea y de repente una de las ideas les recuerda a otro texto? Yo por lo menos lo hago y le coloco entre medio mí, esto se parece a, no sé, a este libro que decía tal cosa y el autor señalaba esto. Y por lo tanto me parece muy interesante porque se está conectando la idea de esto con esta otra. Cierro, en un paréntesis ahí, como le dice algún compañero. Ya. Ese tipo de resúmenes ya es un poquito más complejo porque la elaboración implica un acervo mucho mayor por parte del que lo está realizando, y para el que lee necesita también un acervo, un conocimiento mayor para poder interpretar esas pistas de comentarios que se puedan ir realizando. ¿Ya? Generalmente los resúmenes de libros que uno se encuentran en internet, cuando los estudiantes buscan resúmenes, ¿cierto?
o uno también los busca, si todos lo hemos buscado alguna vez, yo también cuando era estudiante los busqué, es el del primer tipo. Estos de elaboración son menos frecuentes, ¿ya? Y después está el resumen de explicación, que son las síntesis de ideas principales exentas de aportes personales, pero, como dice acá, para una elaboración de este tipo es necesario organizar un discurso lógico de ideas expuestas por el autor. Ahí me parece que era lo mismo que dije antes, ¿ya? Parece que me equivoqué en la repetición. Ya, ¿alguna duda hasta ahí? No, parece No, que no. profe. ¿No? Ya. Hoy día quiero avanzar rápido a ver si puedo. Ya. Tips entonces que uno debía tener a la hora de valorar una lectura, ¿ya? Y con eso ya voy yendo cerrando toda esta parte de casi un mes y un poquito más que hemos visto todos los elementos de comprensión general que yo he podido rescatar para ustedes. Comprender el sentido de lo leído, ¿ya? Para decir que has comprendido un texto equivale a afirmar que ya analizaste la información contenida. O sea, si yo digo que un texto lo entiendo, es porque lo revisé de pe a pa, como diría, ¿cierto? Un conocido relator de fútbol. Es decir, desde el principio hasta el final, parte por parte, de tal manera que cada uno de los elementos que componen el texto que yo estoy leyendo, eh, los he ido desglosando y tengo muy claro cómo funcionan cada uno de ellos. Ahora, entonces, yo comprendo cuando uno comprende cuando leemos que es más simple el acto mecánico de descifrar, por ejemplo, de signos gráficos. Por ejemplo, si a mí me colocan una tabla, si a mí me colocan un gráfico de torta, por ejemplo, me colocan un gráfico de barras, y yo tengo que interpelar el sentido. Y ahí se vuelve también importante que yo sea capaz de ir visualizando esos elementos. ¿Cómo se logra llegar al sentido entonces de lo leído? Una manera importante de entenderlo que se lee o entender lo que se lee es analizarlo o analizando las partes del razonamiento que usó el autor. Entonces yo me pregunto, cuando yo leo un texto y además quiero comprobar si lo entendí, es, oye, a ver, ¿qué es lo que quiso hacer este compadre? ¿Qué es lo que quiso hacer esta autora? ¿Qué es lo que quiso hacer este autor? Eh, ¿Qué es lo que me estará tratando de convencer si un texto argumentativo? A ver, ¿cuál es la información que me está tratando de transmitir si es un texto positivo? A ver, si es un video publicitario, ¿cuál es la idea que quiere que quede en mi cabeza este publicista de lo que necesita que yo compre? ¿De qué me está tratando de convencer? ¿Ya? Una vez que hayas aprendido esto, podrás evaluar el razonamiento del autor. Ah, mira, fíjate, este personaje, por ejemplo, en el caso del comercial de, estoy pensando, a ver, de Axe, me está tratando de vender el producto Axe, pero cuando me muestra, por ejemplo, que una chica queda viendo en el metro a un chico que tiene Axe y le sonríe, y el chico al final se queda ahí paralizado y la chica se va y él la sigue, ¿cierto? Y para tratar de encontrarla, es porque en el fondo no me está vendiendo solo el producto, me está vendiendo una idea de fondo. Cuando yo entiendo el razonamiento de fondo, ok, la publicidad lo que está haciendo es tratando de atraparme no solo a partir de que yo compro un producto, sino lo que ese producto socialmente me pudiera entregar y por lo tanto a mí no me va a importar cuánto vale. Lo que me va a importar es lo que supuestamente me está entregando ese producto. De hecho, por eso en esa publicidad, si se han dado cuenta, no aparece el precio del producto. En cambio, en otras te colocan 50% de descuento, 80% de descuento, poleras a 3.990, pantalones en oferta a 3.990 o 2.990. Te están tratando de convencer desde otro prisma. No sé si se van entendiendo. Entonces, la medida en que yo me voy preguntando cuál es la forma de razonar del que armó el texto y que me lo está colocando ahí, yo puedo llegar a entender mejor. Estrategias de marketing, me dice ahí alguien por interno. Claro, en el fondo, con estos ejemplos que yo les estoy transmitiendo, es que cada vez que yo lea un texto, es súper importante que yo me pregunte, ¿para qué? ¿Con qué objetivo está tratando de transmitir esta idea al autor?
Y cuando logro contestarme, o que el mismo texto me conteste, si es que está explícito, es porque en el fondo estoy llegando a ese nivel de entendimiento que necesito para poder tener buenos resultados en una prueba como la PTU, o el día de mañana en estudios universitarios, o lo que ustedes requieran, donde la comprensión los va a perseguir siempre, porque la comprensión es algo que no podemos obviar, está en el día a día, en todos lados y en cada situación que los seres humanos vivimos. Ya, avanzo. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio de mostrarles aquí en pantalla las preguntas que puedo usar para entender lo que lees. Primero, el propósito principal de lo que leo es, que es lo que yo les estaba diciendo. ¿Para qué habrá sido escrito? ¿Con qué finalidad? Luego, la información más importante de esta lectura es, a ver, ¿qué es lo principal que tiene que quedar en mi cabeza? O si yo estoy escribiendo, a ver, al revés, ¿qué es lo que yo quiero a la hora de escribir que el que lea sienta que es importante? ¿Qué idea quiero que le quede en la cabeza a aquel que va a leer y que no puede no estar? Si lo veo desde el otro punto de vista. Las inferencias, conclusiones de este artículo son, es decir, a ver, con toda la información que me presenta, ¿qué pudiera yo decir en este texto que fuera verdadero y que fuera comprobable, sin que caiga en el pensar más allá de lo que el mismo texto me muestre? Ahí tengo que aprender a calibrar. Los conceptos claves que se necesitan entender en esta lectura son, a ver, ¿cuáles son los elementos que yo necesito saber? Como cuando yo tengo que estudiar para una prueba. A ver, el profesor me está pasando esta materia. ¿Qué es lo que el profesor necesita que yo sepa para poder aprobar el ramo, para poder aprobar esta evaluación? Si me contesto eso y soy capaz de determinarlo de buen modo, seguramente estoy comprendiendo el sentido total de lo que me están mostrando. Lo que el autor quiere decir con estos conceptos es, a ver, ¿por qué utilizó esta palabra y no otra? ¿Por qué definió, por ejemplo, este concepto desde aquí y no desde allá? ¿Ah? ¿Cuál es el sentido de que, por ejemplo, ocupe la palabra, no sé, Dios, estoy inventando, como, eh, como una deidad anclada de la religión, o Dios, por ejemplo, como cualquier elemento hoy día al cual nosotros le rindamos cierta adoración, independiente de su naturaleza, ¿cierto?, religiosa, por ejemplo? ¿Ya? ¿Van entendiendo para dónde voy? O sea, en la medida en que yo sea capaz de ir haciéndome esas preguntas y irlas respondiendo, me voy a ir convirtiendo en un lector avesado, un lector avanzado. Y cuando llego a ese nivel, seguramente los resultados van a ser mucho mejores de los que tenía un momento atrás. Ya. Eso es. Ahora, la lectura la puedo hacer por enunciados. Cuando voy a leer, sí, la amistad es un tipo de unión afectiva que se basa en la comunicación, el apoyo mutuo, la comprensión, el cariño y la absoluta armonía entre dos personas. Por ejemplo, un enunciado, una cosa específica, o algo más largo, como aparece aquí, la amistad anima el alma y estimula el corazón, y ahí aparece lo demás. Un profundo sentimiento de amistad activa áreas muy particulares. Ahí yo le estoy colocando, por ejemplo, un texto que habla sobre la amistad. Son 3 párrafos distintos. Ok, ¿cómo hago la lectura? La hago por enunciados, es decir, leo un párrafo, después leo el otro párrafo y después leo el otro párrafo aparte, o lo leo todo de una sola vez, de tal manera de entender el sentido completo del texto. Ahí ustedes se lo contestan de forma interna, ¿ya? ¿Qué es lo que es más conveniente, qué es lo que no? ¿Qué otro tipo? La lectura por encima de las palabras. ¿No le ha pasado que hay gente que lee, por ejemplo, que dice aquí, bullying es una palabra inglesa que significa intimidación? Desgraciadamente esta palabra está de moda debido a los innumerables casos de persecución. Y uno está leyendo como si estuviera tratando de seguir el hilo conductor por encima y estando preguntándose inmediatamente, pues eso se llama por encima de las palabras, ¿qué es lo que va tratando de querer decir esto que estoy leyendo en el momento en que lo estoy leyendo? No sé si me explico. En la anterior yo leo por enunciado, leo el enunciado completo, y después que leo el enunciado completo, que fueron 2 líneas, un párrafo, 3 o 4 el otro, 4 o 5 el otro, de ahí de que termino de leer, me pregunto qué quiso decir.
En cambio, la lectura por encima de las palabras es cuando yo, a medida que voy leyendo, inmediatamente voy haciendo el ejercicio de tratar de contestarme qué es lo que está tratando de decir el que me está transmitiendo en esta lectura. ¿Se va entendiendo lo que quiero decir? Sí. Sí, profe. Ya. Entonces, ninguna de las dos fórmulas es mejor o peor, ¿ya? Creo yo que en la medida en que uno pueda ir practicando más, puede pasar de una lectura por enunciados, que es la más típica, a una lectura por encima de las palabras, que en la medida en que yo voy leyendo me voy preguntando al mismo tiempo. Solo es práctica. Todos podemos llegar a hacerlo. Eso es lo maravilloso. Todos los seres humanos podemos entrenar esta habilidad y poder llegar a manejarla de buen modo. Después está la lectura por zigzag, que esta la utilizan mucho los publicistas. ¿Ah? En el fondo, cuando yo leo la parte de arriba, después me centro, coloco mi mirada en el centro y después finalmente la parte de abajo. Voy a hacer una analogía, es como cuando de repente alguien no alcanza a leer un libro y ¿qué es lo que hace? Se lee las 3 o 4 primeras páginas del inicio, después agarra el libro y lee lo del centro y después agarra y lee el final. ¿Ya? ¿Le ha pasado a alguna vez algo como eso? A mí sí. Ya. ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo la lectura de zigzag es una lectura casi desde el punto de vista visual. A ver, se los voy a explicar desde el punto de vista incluso, sí, lectura diagonal le llaman a algunos, ahí me comenta alguien por interno. Los alemanes que son muy inteligentes y han avanzado mucho en este tipo de elementos, ellos hablan de que el cerebro humano generalmente cuando se coloca frente a un estímulo, generalmente tiene automáticamente ciertas sensaciones o ciertos puntos focales a los cuales siempre se va. Y eso es automático. Por ejemplo, si yo abro, no sé, si esto fuera, por ejemplo, la página de un diario, que yo tengo acá, así doblada, si yo la abro, inmediatamente voy a mirar seguramente al lado derecho arriba y no al lado derecho abajo. ¿Ya? Y si voy a seguir con los ojos, generalmente, por ejemplo, si es una imagen, voy a mirar la parte de arriba, la parte del centro y la de abajo. Lectura de zigzag. ¿Ya? Entonces eso es casi automático. Y lo que generalmente se nos queda en la retina después de leer muy rápidamente cuando lo hacemos de forma instantánea. ¿Ya? Pero eso los quería mostrar, da lo mismo lo que dice ahí. ¿Ya? Yo les quería mostrar visualmente cómo funciona. ¿Ya? Alguien me dice que lo escuchó de un politólogo en la tele de esta forma. Sí, lo que pasa es que es una forma de lectura que se ocupa mucho en publicidad y que tiene que ver mucho con los elementos eh, automáticos, cómo funciona nuestra mente. Eh, y en el fondo yo se lo estoy mostrando porque así es como nosotros funcionamos de manera automática. En la medida en que yo lo hago consciente es mucho más fácil porque después ya sé dónde me voy a fijar. ¿Ya? Y lo más probable es que si yo me fijo en ciertos puntos es porque las otras personas también se van a fijar en los mismos puntos. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando yo estoy leyendo un texto y me hago preguntas a propósito de lo que yo les decía, que si uno llega a un momento en que hace la lectura por encima de la lectura, a medida que yo voy leyendo me voy haciendo preguntas. Bueno, si el profesor hizo eso, que a medida iba leyendo se fue haciendo preguntas, y si yo logro eso, mientras voy leyendo me voy haciendo preguntas y me voy anticipando lo que viene, seguramente voy a estar viendo lo mismo que el profesor vio. A lo mejor no me lo voy a preguntar del mismo modo, pero lo más probable es que ponga mi foco en los mismos lugares que el otro lo puso, con pequeñas variaciones. Cuando llego a lograr eso, en el fondo estoy entendiendo cuál es el propósito de la lectura, estoy entendiendo cómo otra persona puede ver la misma lectura que estoy viendo yo y me puedo anticipar a lo que me podrían preguntar y responder de buen modo. Para allá voy con estas técnicas que visualmente les estoy explicando, que en el fondo hasta el momento son pura teoría. Llevo un mes en que he tratado de hacer práctica y teoría. Hoy día está un poco más teórica que práctica esta clase, pero ya a partir de la siguiente clase vamos a ir mirando los contenidos y los vamos a ir viendo en relación a tipos de preguntas, tipo PTU, y ahí vamos a ir entendiendo cómo funcionan algunos elementos que yo ya he ido explicando. Ya. Después está la lectura del centro. ¿Ya? Insisto, aquí da lo mismo lo que dice el texto habla de la bulimia. Hay gente que se centra solamente en lo del medio y que se olvida de lo que hay a los lados.
El foco les queda ahí. Y es interesante porque hay gente que escribe inconscientemente colocando la información importante al medio y dejando los costados afuera. Cuando yo soy capaz de descubrir que un texto fue escrito por el que lo escribió, valga la redundancia, centrándose ahí, puedo incluso anticipar ciertos elementos y no tener que estar leyendo todo. De hecho, algunas técnicas de lectura veloz hacen énfasis en esto que yo les estoy mostrando. Después está la lectura de encuadre. Un párrafo pequeñito para no mostrarle ahí el centro porque el centro era completo. Ah, mire, ahí alguien me dice que tenía un profe que leía de esa manera. ¿Ven? Porque en el fondo lo que hacía era concentrarse en el centro. Y de hecho, imagínense que hay otro tipo de lectura, que es la que utilizan algunos profesores para corregir textos, que solamente cuando está el concepto, ok. De este concepto, ok. Si están ciertos conceptos, la respuesta está buena y ni siquiera a veces leen el contexto, porque están de esos conceptos porque el estudiante apuntó a lo esencial. Y chao, la focalizan, encuadran, como lo estoy haciendo ahora yo, acá esquemáticamente. Eso es. Entonces, después de todo esto, vamos a un pequeño ejercicio, ¿ya? Para que no sea solo que yo hable y hable. Les coloqué aquí un texto cortito, ¿ya? Bien infantil, ¿ya? Como siempre lo hago, sencillo, pero que nos ayuda a revisar los elementos que voy explicando. Dice, en el mes de abril los leones presienten la primavera. Macho y hembra se persiguen en raudos y acrobáticos brincos en las praderas, imitando fogosas persecuciones de caza. Los científicos llaman paradas nupciales a estos juegos amorosos. Quien no haya contemplado a los leones recorriendo en gran velocidad, luciendo su melena. Durante toda la época de paradas nupciales, el león macho vigila constantemente para expulsar de su territorio a cualquier congénere que pretenda invadirlo. Los feudos de los leones suelen tener de 25 a 50 kilómetros de radio y sus propietarios no permiten a otros peregrinos cazar en el interior de sus fronteras. Con ello, los leones delimitan la densidad de sus poblaciones, de manera que nunca resultan demasiado numerosos ni perjudiciales para los animales que constituyen su alimento. Ya, ahí está el texto, lo leí, no tiene demasiada dificultad. Vamos a ver. Después de 119 días, la madre da a luz ahí me equivoqué, es de 3 a 6 cachorros. Le puse C, me equivoqué en el tipeo. Vigila y expulsa a cualquier presunto enemigo. Las hembras son las que generalmente realizan la caza y normalmente lo hacen durante la noche, periodo en que se encuentran más activos. Su dieta consiste principalmente de mamíferos grandes como ñus, cebras, búfalos, impalas, gacelas, caballos y jabalís. Sin embargo, presan libre, asno e incluso algunas aves. En algunos lugares los leones se especializaron en caza de animales grandes. Jóvenes intentan practicar la caza por meses, pero de sus habilidades hasta tener 2 años. Entonces, vamos ahora. Prueba de acción interactiva con ustedes, ¿ya? A ver si lograron focalizarse. Los leones presienten la primavera en el mes De abril. Abril. ¿ya? De abril. O sea, no era ni A ni B, ¿cierto? Sí. Era la Ya. C, ninguna de la otra. Ninguna de las anteriores. Ya, muy bien. Los quise pillar. Bien. Pero el resto no dijo nada, se quedaron calladitos. Ya, supongo que estaban de acuerdo con la compañera. Ya, vamos a esta otra. Los saltos acrobáticos de los leones se llaman. No, pues no aparecía, por eso lo quería pillar. Los saltos acrobáticos de los leones se llaman preparación de la caza, paradas nupciales o perfección de cortejo. Paradas nupciales. Paradas nupciales, ¿ya? A ver, alguien más durante las paradas nupciales. El macho vigila el territorio, realiza la caza o observa las presas. Vigila el territorio. ¿Ya? ¿Usted está contestando todas? Estoy de Pero, acuerdo con la profe, compañera. si nadie habla. Está bien, está bien. Ya. Por lo menos ahí están escribiendo todos por el chat las letras. Ya.
¿Qué más? Los feudos de los leones suelen tener de 2 a 5 kilómetros, de 25 a 50 o de 2 a 5 kilómetros cuadrados. ¿Cuál de las alternativas es? ¿La B? Sí, en la ¿Cuál B. de- La B, de 25 a 50 kilómetros de radio. ¿Ya? De 2 a 5 kilómetros de diámetro. La B, ahí van perdiendo. ¿Se dan dando cuenta que cuando la lectura es más extensa, como que vamos perdiendo el foco? De 2 a 5 kilómetros cuadrados. Veo que ahí ya hay varias respuestas. Hay varios que se decantan en distintas alternativas. Profe, yo creo que es radio, porque cuando se trata de hectáreas se mide por radio. En cambio, si se trata de una propiedad, eso es como por cuadrado. Ah, bien. Por lo tanto, hay esa pregunta que parece, que malo soy yo, que parece una pregunta de información literal, ¿cierto? No es tanto de información literal, porque en el fondo hay que inferir lo que acaba de decir la compañera. O sea, hay que traer conocimientos previos y aplicarlo a lo que me están diciendo. Y hacer la conversión mental para ver en cómo calza en relación al texto. Bueno, esta pregunta, la 4, es el tipo de preguntas que vienen ahora en la PTU, las nuevas, en las cuales te va a aparecer información literal, te la van a preguntar de otro modo y seguramente te van a lo mejor, hacer relacionar conceptos que no están en el texto, pero que tú vas a tener que aplicar una información literal. Por lo tanto, lo literal no va a ser tan literal. Va a ¿Se ser va entendiendo? implícita la información. Implícita la información, voy a tener que traer otro elemento y compararlo con lo que me están mostrando, hacer la transformación mental. Y en el fondo es información literal, pero lo que hacen es cambiarme el concepto que hay de fondo. Ya, vamos a la 5. No dejan cazar a otros peregrinos para mantener su territorio, demostrar su fortaleza o limitar la densidad de sus poblaciones. Mantener su territorio, creo. La A. Yes. Yo no quería responder, quería que alguien más respondiera. Ya, ahí contestó uno. ¿Alguien más? Profe, pero la 4 está bien lo que dije o no era esa respuesta. Y era la B, de 25 a 50 kilómetros de radio, por eso di la explicación. Ah, lo ve. Ya. Mantener su territorio, dijeron entonces las 5. ¿Quién más? ¿Alguien contesta algo distinto? También. Ya. Pregunta. Pregunta. De nuevo, un tipo de pregunta como las que viene en la nueva PTU. ¿Ya? Cuando está hablando de peregrinos, ¿a qué se está refiriendo? A especies externas al territorio de ellos. Ya. O sea, ¿se está refiriendo a seres humanos o a otros animales? Dije especies. Tiene que ver con el reino animal. Con el reino animal. ¿Qué dicen los demás? ¿Están seguros? Que lo que dice Yo la creo que es compañera tanto es para así. animales y humanos porque Sí, pues, porque también se molesta con... en sí los humanos son parte del reino animal, así que Ya, ve que este es el tipo de preguntas que vienen ahora en la PTU. Preguntas en las cuales yo tengo que pensar, aunque parezca tan obvio lo que me están mostrando. Y en el texto decía algo claramente, no dejan cazar a los otros peregrinos para no mantener el territorio, ni demostrar su fortaleza. Lo decía casi al final como una conclusión. Decía, Se pegó. Sí, se pegó. chale, nos dejó inconcluso. Era la C. No tiene nada No la sé, puntuación. no sé, yo no recordaba
No, si la sé, Eh, sí, de ese al esa. final se lo leí como 3 veces. Pero Ah, yo limitar su no. densidad era como un daño colateral, no era así como algo directamente en riesgo, ¿no? Limitar la densidad de sus poblaciones. No sé, está Pero si media. no era Es para... que eso se refiere a como que para mantener lo suyo nomás. Sale, qué Yo la triste. D. Ya, Yo la eso D. fue. Ya, pero yo con responder las demás estoy feliz. Yo también quería contestar, pero prendiste el micrófono antes. Entonces me quedé piola, Ah, Ya. perdón. no pasa nada. ¿Qué hacemos? ¿Cómo han estado? ¿Tomaron 11? Sí, Algo así. Yo algo así compraron pizza. porque no pude, no tuve tanto tiempo, pero algo así fue como un sí. ¿Cuánto les falta para cerrar el semestre? Ah, no tengo idea. Solo sé que hoy día me mandaron más tareas. Yo estoy a Esta 2 notas. semana yo lo cierro. Yo no sé a cuántas notas estoy. Estoy como a 1 o 2, creo. Oye, está grabando. Sí, está grabando. Ya. Nos Ah. vemos, cabros. Cuídense. Hola YouTube. Hola YouTube. Oli. Ah, Un hola saludo, YouTube. saludo para mi mamá. Saludos para mi abuelita que ve YouTube. Ve recetas de comida. El profe desapareció. Recién cachaste. Recién, Sí. ¿en serio? Sí, sí, sí. Yo con la... No, 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 no es. Ah, bueno. Ah, buena. Sí, ¿Y cómo con estuvieron los Z. ensayos? Creo que saqué menos 1 punto. Ahí. Ah, ¿Está Yo por bueno. creo ahí? que Profe, volvió, ¿qué le me volvió, profe. pasó? Hola, profe. Se cayó la señal de improviso de un momento a otro, así que no se preocupen, vuelvo. No, Justo estaba- quedó pegado y justo no iba a decir y quedamos intrigados. Eso se no se cayó hace. la señal, no. A todo el mundo le puede pasar. Ya, ahí vuelvo a donde estaba. Menos mal que se, se me apagó el aparatito del internet, así que me conecté ahora al internet del celular. Eso pasó. Así que ahí estoy. Bueno, por suerte, reaccioné rápido. No, no tengo, me preguntan por interno si tengo BTR, no tengo BTR. De hecho, donde vivo acá no hay BTR, gracias a Dios. ¿Ya? Bueno, Profe, ojalá no ¿dónde tuviera vive? BTR, lo que acabo de decir. Profe, ¿dónde vive? ¿Dónde vivo yo? En su casa. Pero si les mostré la semana pasada, les comenté. Que estaba en Chiloé. Estoy en Chiloé. ¿Sabía? Sí, pues. Ah, yo pensé que ya había vuelto a Santiago. No, no, yo no he vuelto a Santiago, yo me vine para acá a Chiloé. ¿A vivir? Ay, qué bacán. Ya. Ahí están todos nos dejó con la Es de duda. Castro. Es No, de Castro. de Quellón. Ah, como la canción. Sí, voy para Quellón. Ya, ahora sí. Por eso que de repente cuando estoy en clase se escucha lluvia. Ya, el gorro de lana. Ya todos se entusiasmaron ahí con el tema de la canción. Ya voy a retomar el ejercicio. Ya. Estaba explicando, ¿cierto? Que el último tipo de ejercicios tiene que ver con ese tipo de preguntas que vienen ahora en la prueba. ¿Ya? Que son preguntas en las cuales aparentemente son fáciles de contestar, pero que si uno no es capaz de asociar cierto concepto en el enunciado, que trae sus comillas, interpretación un poquito más amplia, yo me puedo equivocar. Bueno, ¿no? Entonces son preguntas que aplican. ¿Ya? Cuando habla de peregrinos se refiere no solo a los humanos, como me preguntan por ahí por interno, si uno cuando, ¿qué es un peregrino? Preguntémonos, ¿qué es un peregrino? ¿Alguien me puede decir qué es un peregrino? Yo tengo entendido que es cuando una persona viaja por diferentes lugares así, visitando, conociendo. Exactamente.
Es una especie de caminante, como alguien me escribe por acá por interno. Es un que es viajero. un viajero, exactamente. Entonces, un viajero podría ser otro animal, llamémoslo del reino animal, ¿cierto? Más cercano a él. Podría ser otro león de la misma especie, o podría ser un ser humano. En el fondo, cualquier otro ser que ingrese a su territorio. Pero es como más llevado para humano porque decían que era para que evitara la caza, Mm. por si que habían como cazadores. Pero un cazador podría ser otro león. Sí, tienes razón, pero es como raro ver eso. Yo encuentro que un peregrino igual puede ser un animal, por ejemplo, la ave se ve más común. Que dice, la ave está peregrinando. Claro. Lo que pasa, por eso les digo que cuando en este tipo de preguntas vienen conceptos que son más amplios, uno tiene que entrar a pensarlo y darle una vuelta. No parecen tan sencillos. Bueno, el tipo de preguntas que trae la nueva PTU en algún sentido tiene que ver con esto, ¿ya? Entonces, em, yo les dije hace como un mes atrás, cuando recién partimos las clases, que yo había mirado en el DEMRE preguntas nuevas y que habían aparecido pocas. Poco a poco, las distintas editoriales han ido actualizando sus materiales y han ido mostrando algunas cositas. Entonces, frente a ello, yo he ido revisando y me he encontrado con este tipo de ejercicios. Por lo mismo, ya para ir cerrando con toda esta diapositiva, en la última parte de la diapositiva, yo había agregado un par de preguntas que podían dar de este modo, ¿ya? Que parecen, insisto, muy obvias, muy sencillas, pero cuando uno le da una vuelta entra a pensar realmente de qué se estará hablándole con este concepto. ¿Será que se está refiriendo a esto o a esto otro? Cuando está hablando aquí en el concepto de peregrino y cuando habla de cazador, yo podría pensar que solo piensa en seres humanos, pero ojo, cazadores también son los animales. Podría ser, por ejemplo, un tigre, podría ser otro león, podría ser, no sé, un chita, que también van a entrar a su territorio a cazar y que van a compartir con el león los mismos gustos que el león, que van a lo mejor consumir el mismo tipo de animales como los que nombraba el texto, ¿cierto? Impalas, me acuerdo que más nombraba, ñus y otros más. Gacelas. Gacela, ¿cierto? Hay alguien que me dice por interno las hienas también. Las hienas generalmente son animales que Son compiten, carroñeras. son carroñeros, pero de alguna manera también, y compiten con este tipo de animales. Ya. Ok. ¿Les va quedando claro, ¿no? Entonces cómo este tipo de preguntas que tengo que tener un poquito más de cuidado solamente? ¿Ya? En el fondo, claro, me dicen por ahí por interno, las hienas requieren lo que el león caza. Pero en el fondo, cuando habla de otros cazadores, exacto, como me dicen por interno, son otros carnívoros. ¿Ya? Ok. Ahí hay varios que me van comentando y me van aportando datos. ¿Ya? Ok, avanzo. Vamos. ¿En qué tiempo la hembra da a luz a sus cachorros? ¿119 días, 59 días o 116 días? 119 119. días. 119 días, ¿cierto? Ese era un dato súper preciso. ¿Cuántos cachorros tiene la hembra? ¿De 3 a 6? ¿De 2 a 4 o de 1 a 3? De De 3 a 3 a 6. 6. De 3 a 6 decía, ¿cierto? Ya, bien. Por ejemplo, yo podría haber preguntado cómo vienen las preguntas nuevas de la PTU. Eh, mm, eh, ¿En qué rango? Y miren, ahí voy a ocupar un término matemático. ¿En qué rango de número cabría el número de cachorros de la hembra? Chuta. Y ahí no entra el tiro a complicarse, porque el concepto de rango es un concepto que viene de otra ciencia, pero podría haberse colocado acá. ¿Me explico, no? Así viene la nueva prueba. Te va a ir mezclando elementos que son distintos o de distintos. No había unidad de medida. De hecho, dice Esteban por el interno. Exacto. Profe, Entonces, yo creo dígame. que esas preguntas no son difíciles. O sea, son difíciles, pero no tanto. Pero lo que complica es cuánto tiempo te demoras en contestarla y eso te quita tiempo. Entonces, eso es lo fome. Exactamente. Exactamente. Eh, entonces, qué bueno que me dijo eso.
o, no o en entenderla, ¿cierto? Sí, porque a veces uno le tiene que dar una o dos vueltas antes de entenderla. Y, y el tiempo pasa rápido. Entonces, supongo yo que ya a esta altura, que estamos en junio, ustedes ya han realizado ensayos o mini ensayos. Nosotros en el PREU todavía no hemos tenido ensayos. ¿Qué más Hace tenido? poco tuvimos un ensayo de ¿Cuántos matemáticas. ensayos han tenido? Tuvimos uno. Historia. Profe, Creo que sí. son el de entrada solamente, ¿cierto? Ahí sí. ¿Cómo? Para este sábado, profesor. Pues. ¿Cómo? El viernes teníamos que entregar el de lenguaje. Sí, Sábado. y el sábado el de Eso le matemática. preguntaba. El viernes de matemáticas. Exactamente. Ah, el sí, sábado. sí, Eso le- cierto. A eso voy. ¿Por qué? Porque seguramente me van a entregar esos resultados dentro de la semana. Por eso les preguntaba. Y de acuerdo a eso, yo voy a tomar estrategias de cómo hacerlo. Les anuncio que ya desde, yo creo que un par de semanas más, cuando ya tenga estos resultados de los ensayos y viendo más o menos en qué habilidades ustedes estén más fuertes y en qué más débil, yo voy a preparar ensayos donde vengan preguntas centradas en las habilidades que están más débiles. Mini ensayos de 10, 15, 20 preguntas, y se los voy a ir mandando para que ustedes los vayan realizando. Yo me refiero si han hecho ensayos dentro del PREU, pero también a nivel general, porque puede que haya alguno que haya dado en otro lado y me alegra que los dé, y mi recomendación es que mientras más ensayos den, mejor. Y si hay alguno que da un ensayo y queda con alguna duda, alguna pregunta, como siempre se lo he dicho desde el primer día de clase, me envían sus consultas por interno, me mandan el ejercicio y yo les resuelvo la duda que pudieran tener. Ya. Profe, Ya. Avanzo. profe, Ya. Dígame. ¿se acuerda la clase anterior que hizo hacer como un microcuento? Así es. Me revisó el video por alguna casualidad de la vida. Sí, revisé, o sea, leí muchos cuentos, ahora no me acuerdo cuál era el suyo, ¿para qué le voy a mentir? Porque leí todos los cuentos que me iban mandando, Rayos. así que no tengo tan buena memoria de acordarme de quién era quién, pero leí ese día por lo menos 25 o 30 cuentos, tranquilamente, en el ratito que ustedes me iban mandando, viendo, me iba comentando. Ahí si quiere después por interno me dice y yo le digo si me acuerdo o no, porque de eso me acuerdo, de qué trataban, de quién era más difícil, porque pasan muy rápido. Ya. Vamos acá. ¿Cuánto tiempo duraba la incubación? 25 días, 30 días o 35 días. 25 días. ¿Ya? ¿Están seguros? Sí. Hable. Ya. ¿Y quién suele cazar? ¿El macho, la hembra o los La machos hembra. jóvenes? Entonces, La hembra, ¿cierto? No, eso por cultura general debiera La saberlo. idea siempre es Y que que la los hembra leones caza. son un poquito... ¿Cómo? Por ejemplo, si uno vio monitos cuando era chico, en el Rey León sabía que la hembra cazaba. Exactamente. Y de hecho, a uno generalmente en el colegio le enseñan que la hembra es la que caza, ¿ya? Y que el macho es un poquito, no sé si decirlo, en el caso del león, un poquito flojo, ¿cierto? Era Que se le pasa flojo. durmiendo todo el día. Es flojo. Sí, ya. Ok, su dieta consiste principalmente en como ñus, cebras, búfalos, panteras, aves carroñeras. Está fácil. Como ñus, Ah. cebras y búfalos. Y búfalos, ya. Ok, vamos a ver los últimos ejercicios para ir cerrando hoy día. Completar textos con palabras. A ver, cada mañana iba detrás del albergue de donde trabajaba mi tía. Ella es veterinaria y me paseaba a lo largo de las gruesas escaleras para ver si distinguía algunos de los que habían nacido hacía poco tiempo y que aún estaban en la sección maternal. A ver, ¿qué completa ahí? ¿Esos son para poner conectores o no? Albergue de animales. Para poner palabras. Ya. Animales, me dijeron, del albergue de animales donde trabajaba mi tía. Ya.
Yo lo estoy diciendo abierto ahí. Quiero De ver cómo- mamíferos, albergue de mamíferos. Albergue de mamíferos suena raro, pero podrían haber albergue de mamíferos. De mascotas, ya. Eso era raro. En la 4 el nombre. En la 2 cachorros. Ya. De los cachorros que habían nacido, ya. Recién nacidos son animales. 2 gatitos, me dice uno, ya. Ya. La 3, me encanta. El pan. Me encanta ver a los Ver pequeños. a los Me encanta a estar, los pequeños. Me estar encanta cerca, acariciar, dice ahí. Me encanta ver. estar Me cerca, encanta apreciar. Me encanta Ya. observar. Ya. Ejercicios de activación alistar, son estos. Para ir cerrando. Ya. Y la 4, a cada uno le ponía un Nombre. nombre, me dijo collar, alguien delante. ¿Cierto? Ya. Bien. Apodo. Apodo. Ya. Los pillé volando bajo, ¿ah? Ya, vamos. Días antes me había percatado que los veterinarios vigilaban mucho una gatita que pronto daría luz a los nuevos gatitos. Por eso ese día me había más temprano. Había levantado más temprano. Levantado. Ya. Me había despertado. Ok. Me dijeron levantado, despertado. Ok. Quería ver si ya habían nacido. Me preguntaba cuántos serían y mucha emoción. ¿y cómo serían? Y Me tenía gusta. mucha emoción, me dice ahí. ¿Ya? Los animales son muy hermosos y en el albergue estaban bien cuidados. Cuando crezca me dedicaré a cuidar animales, así como los veterinarios que atienden a todos los animalitos que viven felices en este lugar acondicionado para ellos. Chan, chan. Con mucha emoción, me dijo, puso alguien también un conector. Ya. Estos son ejercicios simplemente como para que ustedes se vayan activando y para ir cerrando. ¿Ya? ¿Por qué había punto y coma? ¿Dónde? En mucha emoción, creo. Sí. Ya, quería ver si los gatitos habían nacido, coma, me preguntaba cuántos serían y, ¿cierto? Con mucha emoción, punto y coma. Los animales son muy hermosos y en el albergue ahí hace un pequeño, ¿ya? Cambio de sentido de la idea. Entonces hay un descanso un poquitito más largo que una coma natural. Si la coma normal sigue el mismo hilado, si hubiese sido una enumeración. Pero acá hay un cambio. Por eso pone un punto y coma. Recuérdense que el punto y coma se ocupa para hacer un descanso más largo. ¿Sí? ¿Va quedando claro? Sí, profe. Siempre el punto y coma es un elemento que les cuesta ocupar. ¿Eh? Ya. Voy a ir cerrando. Ya. Por fin me quedé en el lugar más cercano que encontré al área de maternidad y desde allí escuché cómo la gatita daba luz a su nueva camada. Corrieron varios de veterinarios que atendían a los animales y hasta mucho después los vi salir, algunos un poco y tristes. felices, ¿Emocionados? Preocupados. sorprendidos, Ahí da a Ah, la interpretación cansados, alegres, anonadados. Ah, anonadados, felices. ¿Ya? Ok. Oye, tía Manny, llamé desde la escalera. ¿Cuántos cachorritos fueron? ¿Están bien? ¿Y la gatita? ¿Cómo está? ¿Ven? Ahí está el pequeño cuento con el que estoy terminando hoy día. Mi tía Manny siempre me veía atisbando tras las escaleras. Hasta le había pedido que me dejara entrar un día a ver los cachorritos, pero siempre se había negado. Algunas veces me dejaba ayudar a limpiar las jaulas e incluso un día me dejó, Puso. cargar algunas croquetas para los perritos. Me permitió. Ya, me permitió, me ofreció, me solicitó. Mi tía me miró un poco triste y me dijo, solo pudimos salvar a uno, porque los otros 3 venían y se murieron, enfermos. Venían enfermitos. ¿Enfermos? Ujú. Y agregó, pero la gatita está bien, aunque muy débil. Ya, yo la 9 pondría que venían con complicaciones. con complicaciones, ¿ven? Ve que ahí, ¿por qué
yo los voy haciendo pensar. ¿Se dieron cuenta que hubo muchos que me contestaron algunas cosas y después más adelante la historia cambia de sentido? Yo siempre cuando voy a ver lo mismo que pasaba con el vocabulario contextual antes, yo me tengo que ir anticipando. Y obviamente que en ese anticipar puedo errar como puedo responder como corresponde. Pero siempre es importante que me vaya dando cuenta cómo va funcionando la historia. Ya, por eso son ejercicios de activación que estoy haciendo, a ver cómo van funcionando sus mentes y van tratando de ir hilando, si están leyendo, por ejemplo, por enunciado, o están leyendo por lectura encima. Por ahí voy. Vamos al final ya del cuentito. Tía Mani, déjame verlo, por favor, le supliqué. Precisamente 2 días antes mi tía había estado con su Ocupada. jefe ocupada. ¿Ya? Atareada. Hablando, ¿ya? ¿Ok? Con su jefe al respecto, tratando de convencerle de que podría ayudarlo en las tareas menores. Ahora que estaba de vacaciones, se notaba que me gustaban mucho los animales y siempre demostraba muy buena actitud. Su jefe, renuente al principio, por fin había aceptado, pero mi tía debía cuidarme y hacerme comprender que los animales no son juguetes, que se debe respetar aunque sean pequeños y que solo se les puede alimentar con la comida especificada por los veterinarios. Tan, tan. Ahí está lo que iba en el texto. A ver si alguno, ¿quiénes le achuntaron? ¿Mascotas? Alguien me lo dijo. ¿Enfermos? Sí me lo dijeron. ¿Nombre? Me lo dijeron. ¿Sentía? También me lo dijeron. Conversando, creo que no me lo dijo nadie. Ya, bien. ¿Ver? Sí me lo dijeron. Levantando, también me lo dijeron. Cachorro, bien. ¿Permitió? Cabizbajos, no me lo dijo nadie. ¿Ya? Pero la mayoría le apuntaron. Bien, chiquillos, esta era la idea. ¿Qué les pareció? Un cuentito breve, tierno, y creo que más o menos sirvió como va a ir activando esta idea de que cuando vayamos leyendo nos vayamos preguntando y nos vayamos anticipando a lo que viene después de la historia. Y así voy a poder llegar a entender el sentido completo de los relatos. ¿Ya? Y como dice alguien por ahí, por interno, y Chapulín Colorado, este cuento se ha acabado, ¿cierto? Como dice la otra, eh, y por un zapatito roto y mañana te cuento otro, algo así, ya no me acuerdo muy bien cómo decía Fin. el Y dicho era. popular. Y era, ya, chan, chan, ya, hasta ahí nomás. Ok, ¿cuánto me queda? Me quedan 8 minutitos. Entonces, obviamente que todo esto es importante que ustedes lo vayan practicando, ¿ya? En la medida en que yo voy anticipándome, que voy ordenando los textos, que esto es lo último que les voy a mostrar hoy día, voy a poder lograr tener un nivel mucho mejor. Voy cerrando. Entonces, nadie tiene preguntas ni respuestas, solo una mano que no obedece órdenes porque viene cansada. Aquí hay otro texto. Y un cuaderno cuadrado de 100 páginas que hoy se desprenden las hojas con facilidad con el viejo tema de todos los años, que hice en mi salida al museo. Saquen el cuaderno y escriban buena letra, una composición sobre cómo les fue en el museo, mínimo una página por lado y lado, sin saltar renglón. Ojo con la ortografía y la puntuación. Tienen 55 minutos. ¿Hay preguntas? De regreso a la escuela, el profesor no preparó clase. Parece que la salida al museo lo toma de sorpresa. Para salir del paso, ordena con una voz aprendida de memoria. Lee estos textos incompletos y luego responde a las preguntas, bien para elegir la secuencia central que completa cada uno, o bien para justificar las razones de la elección. Solamente una de las 3 posibilidades, A, B o C, completa correctamente la noticia titulada. ¿Ya? Ahí, no. Dice, la Escuela Jardín Encantado recomienda el artículo que habla de las consecuencias de saltarse el desayuno. Las consecuencias de saltarse el desayuno pueden ser tanto físicas como psíquicas, y ahí vienen diversos textos. En el fondo, lo que les quiero mostrar después de todo lo que leí, que parece bien desordenado, es que si yo no tengo los textos ordenados, como mostramos en el cuentecito, si no tengo la historia hilada, como la tratamos de armar en el cuento, si yo muestro cosas así al azar, como yo se las mostré, como a veces de repente uno se encuentra en los textos, no se entiende nada. ¿Se dieron cuenta que no entendieron nada?
Era muy implícita la información. Exacto. Entonces, voy cerrando hoy día. Siempre es importante que en la medida en que yo tenga el orden de un texto, como lo hice en el cuento, yo ordene de acuerdo a una estructura de causa-consecuencia, de una secuencia de actos, de ideas principales e ideas secundarias, que yo sea capaz de irme anticipando a lo que viene como una especie de consecuencia de lo que estoy leyendo ahora, ¿ya? Y así voy a poder de algún modo llegar al sentido final de las cosas, ¿ya? Vamos con el último ejercicio que voy a hacer hoy día. Descubre la palabra que falta en el siguiente ejemplo, ya sea la causa o la consecuencia. Y este ejercicio lo hice la otra vez y con esto voy a terminar. Porque en el fondo, como les decía la otra vez, en la medida que yo establezco todas estas relaciones de buen modo, tanto explícito o implícitamente, voy a poder llegar a tener el sentido completo de los textos. Con eso voy cerrando. Entonces, si alguien tiene una fractura, Una ¿cuál podría ser? caída, ¿Cómo? caída, ¿Ya? accidente. Y una fractura va La a sentir ¿De dolor. consecuencia de la tramiezo? fractura, El dolor, po. dolor, muy bien. Si la causa es la semilla, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Un árbol? Un árbol podría ser todo, una Una planta, planta. una flor. Si yo tengo sol, ¿qué consecuencia podría haber? ¿Calor? Calor. Yes. Ya. Si hay descanso, ¿cuál podría ser la causa? ¿Día libre? No sé. Un día libre, sueño, ya, muy bien. Si Fin tengo de el fuego, semana. ¿cuál podría ser la consecuencia del fuego? Una quemadura. Incendio. Incendio. ¿Y la causa del cansancio? Dormir poco. El trabajo. Es de alguien. ¿Sobre exigencia? Herida, dolor. De una competencia, ¿cuál podría ser el resultado a propósito del partido de Chile? Una victoria o una pérdida. A Pero uno. un empate me dice alguien ahí por interno, ¿cierto? Ya. La causa de un pastel, Un cumpleaños. un cumpleaños. ¿Y la causa de estar satisfecho? Comer, ¿cierto? El hambre. Ya. Ok. Supongo que hay varios que hasta ahora tienen hambre y ya es hora de terminar la clase. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que no me haya sabido explicar y que quisieran que le aclare antes de cerrar la sesión de hoy día? Por mi parte, no, profe. ¿No? Por mi Creo que parte, no, No. profe. Ah, no, sí. No, Había muy una claro. palabra que no entendí. Ya. Entonces, la próxima semana les anticipo, ya cerré yo con toda esta mes y algo con estrategias que hemos estado trabajando. La próxima semana voy a entrar a mirar lo que corresponde a los contenidos que entran en la prueba y cuál va a ser la metodología. Voy a partir generalmente con algún ejercicio tipo PTU que vamos a tratar de ir resolviendo de forma intuitiva. Después voy a desarrollar el contenido y vamos a hacer ejemplos y después de eso vamos a resolver el ejercicio inicial y vamos a comprobar si el ejercicio inicial ustedes lo resolvieron bien intuitivamente o si cambiaron en el camino después de la exposición que yo les haya dado. Y en la medida en que tenga tiempo, ¿ya? Voy a intentar, yo creo que ya desde la semana subsiguiente, ir colocando por lo menos dentro de las clases unos 4 o 5 ejercicios como una especie de mini ensayo para que ustedes vayan respondiendo y hacerlos practicar. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Sí, Vamos a profe. cambiar el giro un poquitito, de tal manera que ahora los voy a empezar a meter más en la prueba, porque este mes y algo que hemos pasado ha sido como preparémonos para lo que viene, ahora metámonos en lo que viene. Eso es, voy a dejar de compartir pantalla y tengo 57 personas en línea, harto tengo. Vamos a sacar la fotografía pertinente como siempre lo hago y ahí los libero porque ya falta un minuto para que se acabe la hora. Ya, déjenme ver ahí. A ver, déjenme colocarlo bien porque siempre. Ya, 1. Dos. Estoy firmando bien el celular porque si no después me queda.
3. Ya, muchachos. Ahí están Ya, conversando qué sobre el bien. tema de la PTU. Ya, muchachos, un gusto de haberle hecho clase hoy día. Espero que tengan una buena semana. Y nada, nos estamos viendo el lunes que viene a la misma hora y por este mismo, cierto, link. Y bienvenida a una compañera que llegó hoy día que, ay, se me olvidó cómo se llamaba, no sé si está por ahí. Hoy día se entregó una nueva compañera que no había estado antes. Y estoy tratando de buscar el nombre. Ya, ok. Laura, esa es, Laura Besa. Hola, hola, bienvenida y espero que le haya gustado la clase y la esperamos en la siguiente también. Ya pues, nos vemos, chiquillos, que tengan buena semana y Bueno, cualquier cosa, profe, cuídese. Ah, me pegué. que les vaya muy bien. Chao, chao. Nos Cuídense. vemos, profe.